México. Eduardo, gracias por tomar esta entrevista. Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Excelente. Aquí un saludo para ti y tu audiencia. Eduardo, hemos hecho un recorrido por varias partes del país, sobre todo por el norte, pero bueno, también estados del centro del país que están registrando niveles históricos de sequía, niveles preocupantes de sequía, en donde casi el 100% del territorio de varias entidades de la República está en una situación de falta de lluvias, o lo que llueve no es suficiente para abastecer las presas o para que los acuíferos se restablezcan, una circunstancia que está pegándole al campo, a la industria y al consumo humano, como hemos visto en Monterrey. Esta situación es una situación cíclica, es decir, ya había pasado, pasa cada cierto tiempo, o está acentuada por alguna circunstancia del presente. Definitivamente es una circunstancia cíclica. Son muchos factores, principalmente climáticos, los que determinan que en ciertas regiones del país tengamos precipitaciones por debajo del promedio. Actualmente estamos en un periodo climático que se le llama La Niña. Tenemos un ciclo que todos lo hemos escuchado, tenemos el niño y la niña. El ciclo del niño es bajo condiciones más normales, o estamos más comúnmente dentro de los promedios de precipitación en el territorio general de México, pero cuando estamos bajo condiciones de la niña se presentan condiciones de mayor aridez, principalmente en el norte del país, y comúnmente la niña dura máximo 2 años, pero este es el tercer año que estamos en este ciclo de la niña, lo cual es muy raro. Hace más de 20 años que no pasaba un ciclo de la niña tan prolongado. Entonces, podríamos decir que esta circunstancia climática tiene mucho que ver en estas condiciones de mayor aridez o de sequía en algunas partes del país, pero la condición de no contar con suficiente agua para abasto de actividades productivas o para consumo humano no es simplemente una cuestión climática, sino por la mayor demanda que tenemos constantemente en crecimiento. Esto es porque la población pues se sigue incrementando, y porque la demanda particular de cada persona también ha ido en incremento históricamente, ¿no? Por otro lado, tenemos que las cuencas hidrológicas que abastecen de agua a las regiones del país, en su mayoría se encuentran dañadas o en un estado importante de deterioro. Entonces, la capacidad de captación y de producción de agua, se le puede decir, no es la misma, ¿no? Entonces, son muchos factores los que están interviniendo. Sí tenemos las condiciones cíclicas, que son mayormente climáticas, pero también tenemos una condición que es acumulativa y que vamos a seguir viendo, además de que las condiciones climáticas están cambiando. Este cambio climático nos va a seguir dando como resultado estas condiciones de mayor aridez en ciertas regiones del país y de mayor precipitación en otras regiones del país, ¿no? Entonces, son condiciones muy drásticas y muy contrastantes. En algunas regiones vamos a seguir viendo sequías que se van a seguir repitiendo, mientras que en otras regiones vamos a seguir viendo mayor precipitación, inundaciones, etcétera, todo lo que vemos actualmente. La respuesta que da el Estado mexicano ante circunstancias como la sequía es la adecuada. Por ejemplo, en Nuevo León se ha presentado un plan para abastecer a la zona metropolitana de Monterrey, en donde el 57% del agua está concesionada al campo, a la industria, a las empresas, al comercio, es decir, es agua que es para la producción, y 43% está destinada para el consumo humano, para el consumo doméstico. Hay un plan de la presidencia, hay un decreto para que del 57% que utilizan particulares vía concesiones pase para consumo humano. Particularmente hablando de Monterrey, ¿esta solución que da el gobierno es la adecuada para enfrentar esta crisis? Definitivamente es una solución necesaria. Pudiéramos decir que es adecuada bajo un estado de emergencia como en el que nos encontramos, pero no es suficiente. Eso nos queda claro. Por ejemplo, entre los planes que presentan para Monterrey se habla de la construcción de un acueducto, de una nueva presa. Estas son iniciativas que son necesarias. Este tipo de infraestructura va a seguir siendo necesaria para poder abastecer pues, la demanda que tenemos, ¿no? Pero no son estas las únicas medidas que tenemos que estar implementando.
esto no ataca el problema de raíz. Tenemos que estar viendo cómo vamos a recuperar la capacidad de las cuencas. Lo que mencionaba hace unos momentos, las cuencas hidrológicas han perdido la capacidad de producir líquido. Y esto es porque constantemente vemos que las partes altas de las cuencas, que son generalmente las zonas que recargan las cuencas hidrológicas, se han visto deterioradas por deforestación, daños de diferente índole en los cuerpos de agua, de contaminación, etcétera. Entonces, este tipo de condiciones tenemos que buscar cómo solucionarlas. Tenemos alternativas como las soluciones basadas en la naturaleza, que desde el Instituto de WRI trabajamos intensamente por impulsar en los diferentes territorios del país. Este tipo de soluciones lo que buscan es devolver las capacidades a estas partes de recarga de las cuencas a través de la recuperación de los bosques, de la desasolve de los cuerpos de agua, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones lo que buscan es de una forma mucho más integral, a mayor plazo, solucionar las problemáticas que son como la raíz del problema. Entonces, si está tomando acciones adecuadas el gobierno, definitivamente bajo estados de emergencia como en los que nos encontramos, repito, pero sí tenemos que demandar y el gobierno tiene que tomar acciones mucho más profundas en la solución de este problema. Tiene que participar toda la sociedad, no es una cuestión solo de las autoridades, los privados, los que tienen estas grandes concesiones, como tú lo mencionabas, Juan Carlos, tienen que también tomar medidas para mejorar la eficiencia con la que utilizan este recurso. Y no solo es una cuestión que el gobierno, que sí definitivamente es algo que tiene que presionar e imponer a través de regulación, pero también nosotros como usuarios tenemos que ver cómo mejoramos la forma en la que utilizamos este recurso. Sí, es correcto el trasvase de agua entre cuencas, es decir, esto genera problemas políticos entre regiones, pero también pudiera generar problemas medioambientales. El trasvase de agua entre cuencas, que ya ha ocurrido en varias zonas del país, sobre todo como respuesta a una situación de emergencia por la falta de agua. Eso por un lado. Y por otro, la construcción de plantas desalinizadoras. ¿Es una solución para los estados de la República que tienen costas? Sí puede ser una solución la construcción de plantas desalinizadoras. Lo vemos en muchas regiones del mundo, este tipo de medidas. Digamos que en economías como la mexicana tal vez no es lo más conveniente porque los costos del agua se elevan considerablemente y es muy difícil mantener un programa de subsidio permanente. Entonces pudiéramos decir que son medidas de nuevo emergentes, así como el trasvase de agua entre cuencas. Lo hemos visto en muchas regiones, justo en Sonora, por ejemplo, teníamos una problemática súper grave. Después se construye un acueducto que lleva agua de la cuenca del río Yaqui a la cuenca del río Sonora y se soluciona el problema temporalmente, pero esto, como mencionas, Juan Carlos, genera problemas políticos entre territorios y son solo medidas temporales porque eventualmente va a haber una escasez de agua en las otras cuencas, porque esta problemática, como lo mencionaba antes, se va a seguir agravando por cuestiones del cambio climático y porque estos ciclos pues se van a seguir repitiendo, estos ciclos climáticos, además de que la demanda sigue en aumento. Entonces, este tipo de medidas, sí, aun cuando pueden ser paliativas por un tiempo, no son las medidas que nos van a solucionar el problema a largo plazo. De nuevo, buscar las soluciones más integrales y que busquen cómo atacar el problema de raíz es lo que realmente tenemos que estar, pues, hacia la dirección que tenemos que estar avanzando. Sí, el programa Sembrando Vida, por ejemplo, es un programa que pudiera ayudar a recuperar agua para consumo humano, para consumo del campo. En esta lógica, Eduardo Hinojosa, coordinador de Agua e Infraestructura Verde de WRI, en esta lógica de utilizar estrategias naturales para resolver y de fondo para resolver el problema de la sequía. Definitivamente, esto lo hemos visto en otros países. Estos grandes programas de reforestación en diferentes territorios de los países son necesarios y son muy útiles. Si acaso podemos decir que tal vez no, en México no se ha diseñado con toda su complejidad, se tiene que buscar la forma de aplicar estas estrategias de tal razón que sí ataquen el problema viendo las condiciones locales. Entonces,
Se tiene que diseñar el programa de una forma mucho más integral, viendo el tipo de especies que se tienen que utilizar en estos programas de gran escala, viendo todos los procedimientos, cómo se va a aplicar a estos programas, etcétera. Entonces sí, definitivamente puede ser una solución, porque lo que requerimos es mejorar las condiciones de estas partes de recarga de las cuencas, y a través de incrementar la cobertura vegetal es una de las soluciones más importantes. Sin embargo, sí se tienen que diseñar todos estos programas de una forma mucho más puntual, más regionalizada y con medidas pues más puntuales para cada una de estas regiones, no tanto como lo mencionaba en el tipo de Sí, especies que se utilizan, así como las medidas puntuales que se utilizan, que se van a aplicar en todas estas regiones. sí, hay resistencia en algunas zonas del país por modificar la vocación productiva o lo que se siembra, lo que se cosecha en varias zonas del país, porque pues cómo se puede pensar que haya cítricos, por ejemplo, en el desierto, o que haya cultivos que requieren mucha agua en cuencas que tienen escasez de la misma. Hay una resistencia histórica, y hay una resistencia de los productores del campo a modificar los cultivos o a tecnificar el uso del agua para riego. En esta circunstancia, ¿habría que cambiar las vocaciones productivas de algunas zonas del país? De nuevo, esta es es una pregunta complicada. Creo que nos pondríamos en el ojo del huracán si somos muy tajantes con nuestras opiniones, tal vez, ¿no? Pero de forma muy personal, yo sí creo que tendríamos que cambiar la vocación de muchos territorios. De entrada, digamos, no vamos a dejar de ser agricultores en ciertas regiones, pero sí el tipo de cultivos que se están produciendo tendrían que cambiar. Como lo mencionas, eh, es ilógico que en ciertas regiones donde la escasez de agua es palpable tengamos producción de cultivos con alta demanda hídrica. Esto tendría que cambiar, pero como lo mencionas, es muy difícil cambiar este tipo de paradigmas. Históricamente los productores pues ya tienen toda una metodología, eh, tienen todo un proceso de corrida financiera con el cual trabajan, entonces es muy difícil obligarlos a que inviertan mucho más en tecnificación de su riego, por un lado, como el cambio de cultivo, porque pues también ya tienen toda una cadena productiva y de consumo, etcétera. Entonces es difícil, pero definitivamente es algo que tenemos que hacer. No podemos seguir esperanzados en que esta condición va a cambiar, en que en unos años nos vamos a recuperar de las sequías y todo se va a reabastecer, porque esto no va a pasar. O sea, aun cuando salgamos de un periodo de sequía, como te comentaba, la demanda sigue incrementándose, la capacidad de retención de las cuencas se sigue deteriorando y cada vez tenemos pues menos capacidad de tener en la disposición de este líquido, especialmente en ciertos territorios, ¿no? Entonces, te digo, de forma muy personal, yo sí creo que tendríamos que cambiar la vocación productiva de ciertos territorios, pero pues es una tarea algo complicada. Sí, y también el ser humano, el ciudadano, puede hacer cosas muy prácticas en casa para ahorrar agua. Digo, si vivimos en una zona desértica, pues ¿por qué tenemos un árbol del trópico, un árbol tropical que requiere mucha agua, por ejemplo, en el jardín? O bien, ¿por qué no reutilizamos el agua? El consumo per cápita de agua en México está como si estuviéramos nadando, como si estuviéramos en un diluvio en nuestras ciudades, cuando no es así. Definitivamente. Y como dices, Juan Carlos, todos los ciudadanos tenemos algo que aportar. Es una responsabilidad que tenemos que compartir. No solo son las autoridades, no solo son los productores o la iniciativa privada, los grandes usuarios del agua, sino cada usuario del agua, cada ciudadano podría contribuir de muchas formas. Una es, como tú lo dices, buscar cómo reutilizar el agua, cómo hacemos nuestros jardines, cosas tan sencillas. Por ejemplo, en California ya hay regulación que impide el uso de pasto, te obligan a tener cierto tipo de vegetación de bajos requerimientos hídricos. Esto tendría que seguirse impulsando en México. Lo están comenzando a vislumbrar y aplicar en Monterrey porque están en este estado de emergencia, pero definitivamente es algo que tendríamos que hacer mínimo en todos los territorios que tenemos algún problema de escasez de agua. Entonces tenemos, por un lado, mejorar la eficiencia en cómo utilizamos el agua desde nuestras casas,
en todas las tareas tan simples que llevamos a diario de consumo de agua, y luego ver otras opciones como cómo reutilizamos el agua que estamos utilizando a diario, cómo implementamos otro tipo de tecnologías como la captación de agua de lluvia de nuestros tejados y luego cómo utilizamos esta agua para diferentes consumos que tenemos también en el día a día. Y por otro lado también demandar a nuestras autoridades que se tomen medidas mucho más trascendentes y mucho más integrales, como esto que mencionas de buscar cómo cambiar la vocación productiva de ciertos territorios, cambiar el tipo de cultivos que se utilizan, cómo restauran nuestros bosques y las partes altas de recarga de las cuencas, etcétera. En realidad todos tenemos un papel que jugar. Yo creo que cada vez vamos a ver mucho más constante este tipo de problemáticas y cada vez la conciencia de cada uno de nosotros se va a ir incrementando. Tengo confianza en que esto se va a ir paulatinamente incorporando en nuestro día a día y en la forma en que utilizamos el agua. Pero pues tenemos todavía mucho trabajo en esa dirección que hacer, y lo que sí es definitivo es que estamos en una situación de emergencia que se va a seguir agravando y cada vez tenemos que tener más atención en esto, ¿no? El cuidado del agua. Sí, Eduardo Hinojosa, coordinador de agua e infraestructura verde de WRI, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si le parece. Juan Carlos, muchísimas gracias por este espacio y un saludo muy cálido a tu audiencia y a ti mismo. Gracias.